Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Fausto Moreno Sánchez, con quien haremos información desde el punto de vista político de lo que se está sucediendo o desarrollándose en las calles de la República del Ecuador y también dentro de una institucionalidad como es el Consejo Nacional Electoral, al no dar los resultados oficiales en lo que sería candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué llegamos a esta instancia política en el Estado ecuatoriano de provocar al pueblo ecuatoriano que salga a defender lo que es la votación detallada en las juntas receptoras del voto? Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me da Prensa Radial y ustedes, doctores San Martín, de estar en contacto con sus cientos de miles de radioescuchas, y una satisfacción enorme de estar en esta casa solariega, porque al margen de constituirse en una antena de la democracia en la región sur del país y en todo el país, ¿por qué no decirlo?, no nos permite estar en un ambiente ecológico lleno de luz, lleno de aire puro y escuchando los trinos de los pájaros, lo que ya no es muy común en el centro de nuestra ciudad. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, al pueblo ecuatoriano no le ha quedado más que salir por los fueros de la defensa de los fueros de la defensa de los respetos a su pronunciamiento, en las urnas. En estas circunstancias, pues, nosotros hemos venido señalando desde hace algún tiempo el fraude que viene preparando el gobierno nacional, Alianza País, a propósito de eternizarse en el poder. No solo en el transcurso del proceso electoral, sino antes mismos, con la modificación de la Constitución de la República a través de la aprobación de leyes secundarias como el Código de la Democracia, que para coincidir con algunos analistas políticos, por ejemplo, consideró de que los votos nulos y blancos eran efectivamente votos no válidos, cuando los nulos y los válidos son, independientemente de que podamos estar de acuerdo con ese pronunciamiento, es una voluntad, la expresión de la voluntad del votante. Ahora, doctor, cuando usted manifiesta, se venía fraguando décadas atrás o una década atrás el tema de lo que está viviendo el Ecuador, ¿usted está manifestando que el fraude o el control social está dentro de la Constitución, argumentos como el Código de la Democracia, doctor? Efectivamente, todo el mundo sabe, y nosotros no somos la excepción, de que el gobierno Alianza País, con la mayoría de borregos en la Asamblea Nacional, no solo que reformó la Constitución a través de leyes secundarias, por ejemplo, como la ley de minería, que se opone a lo que establece la Constitución de la República, la oposición a la minería a gran escala y a cielo abierto, y al mandato minero, incluso, ¿no es cierto? El Código Orgánico Integral Penal para salvar, ¿no es cierto?, eventualmente de responsabilidades en ese orden de los funcionarios que estén inmersos en malos manejos de los recursos estatales, de los fondos del Estado. En fin, toda una legislación secundaria sin parar en mientes, evidentemente, de reformar directamente y de manera grosera la Constitución de la República a través de las denominadas enmiendas constitucionales, en las que tuvo una participación activa, obviamente el ARE a través de o mediante su único voto de la señora Arias, que ha sido reelegida en razón de este método perverso, que es otro de los mecanismos a través de los cuales se violó la voluntad popular, y en razón de ellos o en virtud de ellos, si cabe la expresión, una minoría con determinado porcentaje de votos deja fuera a la representación de las minorías,
¿no es cierto?, en estas consideraciones de las reales minorías, lo que es un atentado también a la democracia, porque en una democracia, aún de las características de las que está en vigencia en nuestro país, la representación de las minorías está garantizada no solo por la Constitución de la República, sino por tratados internacionales en este sentido. Ahora, doctor, cuando usted manifiesta la parte jurídica, y eso es lo interesante de este diálogo en lo que sería el marco constitucional y también el Código de la Democracia. Cuando hablamos del Código de la Democracia, por ejemplo, ¿sería constitucional, legal, el aspecto del 40% cuando se anulan votos blancos, nulos? Y además de ello, los porcentajes que se pone, superado 10 puntos, un candidato podría ser automáticamente designado autoridad dentro de la República del Ecuador. ¿Se violan derechos constitucionales, doctor? Por supuesto, porque la Constitución de la República no declara no válidos los votos nulos claro, y blancos. Es el Código de la Democracia, el que establece esta caracterización. Entonces, en esas consideraciones, este proceso, en mi opinión, es o constituye un fraude, y en eso coincidimos no solamente los que no estamos, digamos, favorecidos con el voto popular, si cabe la expresión, ¿no es cierto?, sino aquellos que están prácticamente en la segunda vuelta, entre los que se encuentra evidentemente el señor presidente de la República, que ha señalado de que si alguien tiene que quejarse de un fraude es Alianza País. Entonces, en esas circunstancias, si este proceso es nulo, ¿no es cierto?, según todos los protagonistas, bueno, pues que se vuelvan a hacer nuevas elecciones. Que sería lo pertinente en ese momento. Pero por supuesto, si todos decimos de que ha estado plagado de irregularidades este proceso, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, lo conveniente, lo democrático, lo lógico es de que se declaren nulas estas elecciones, se vayan a la casa a los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral y se convoque a un nuevo proceso electoral. O sea, las dudas y sospechas encaminarían a ello, doctor. Están confirmadas, no solo por las expresiones nuestras, no solo por las expresiones de Lasso, de Nebot, por así decirlo, sino también del propio presidente de la República y de sus acólitos como Serrano, que incluso han presentado algunas impugnaciones respecto de determinadas actas rezagadas. Claro. Ahora, doctor, usted topó un tema fundamental en lo que es la voluntad del ciudadano, porque se está violando allí la forma de expresión del pueblo ecuatoriano. El método de Wester y de Hong, ¿es constitucional o ese método debería de desaparecer en lo que sería el tipo de selección de las dignidades? Sobre todo el método de Hong. Hubo un pronunciamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales declarándolo inconstitucional. Ya. Eso todo el mundo lo conoce. En esas consideraciones, el nuevo Consejo Nacional Electoral integrado por Borregos de Correa, obviamente revivió el método de Hong con los resultados que ya todo el mundo conoce, es decir, la concentración del poder en pocas manos, pero obviamente al margen de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el referéndum del 2008. Doctor, la ley, el tema de la ley electoral, estamos hablando del Código de la Democracia, ¿es democrático o permite la generación de fraudes? Por supuesto que es antidemocrático. Nosotros lo hemos venido denunciando de manera reiterada desde las trincheras de Unidad Popular. Igualmente hemos señalado eso en relación al método de Hong. ¿Cómo puede ser democrático, no es cierto, un proceso electoral cuando el Ejecutivo controla todas las funciones del Estado y de manera particular el Consejo Nacional Electoral? Es inconstitucional porque no existe independencia de las funciones del Estado, entre ellas de la función electoral en relación con el Ejecutivo. Entonces, en esas consideraciones, vea usted, más democrática era la integración del Consejo Nacional Electoral o del denominado entonces Tribunal Electoral en el país, con la participación de los partidos más votados. Exactamente. Exacto. Entonces, donde no habían este tipo de cuestionamientos. Porque se regulaban automáticamente entre ellos. Es decir, se autocontrolaban, claro, se controlaban entre ellos mismos.
Ahora, doctor, por ejemplo, ya yendo a los resultados electorales que se intenta dar por parte del Consejo Nacional, nosotros hemos estado sumando los porcentajes de cada uno de los candidatos y resulta que hay 100.01%. Efectivamente así es, inclusive me parece de que hubo un dato en relación con la consulta. Con la consulta electoral que había por el sí el 56%, creo, y que por el no el 49%. Es decir, el presidente de la República y todos los que le siguen, cuando les conviene, ¿no es cierto?, se olvidan de sumar o de restar. Ya. En esas circunstancias no es difícil que esté ocurriendo una manipulación, ¿no?, en la que no se habrían percatado los actores políticos en el país, los sujetos políticos en el país, y además de eso, ¿no es cierto?, nos hemos despertado con el hecho de que el país va a tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Claro. Como diría Abdalá Bucaram, lo que hicieron es un fuego de paja para, en cierto modo, encubrir también la posibilidad de fraude en el escenario en que haya segunda vuelta electoral, poniendo en la Asamblea Nacional una mayoría de borregos del presidente Rafael Correa Delgado. Ahora, doctor, el dato que yo le manifestaba, porque esto es un dato netamente sumado por los periodistas de prensa radial, y hemos determinado que esta sumatoria no incluye los votos nulos y blancos, que dentro de un escenario electoral tienen que estar, porque o sea, los votos y blancos o los votos válidos y los que no valen. Doctor, ¿cuál sería la doctrina para poder separar la voluntad de un pueblo que están dentro de lo que sería el empadronamiento electoral? No tiene ningún justificativo, porque si usted quiere votar nulo, esa es la expresión de su voluntad, y si usted quiere votar en blanco, igualmente lo es. Tan válido es el voto nulo blanco como el voto que yo di a las listas de Unidad Popular y del Acuerdo Nacional por el Cambio, encabezadas por Paco Moncada y Montserrat Bustamante. Entonces, ¿cuál es el aspecto jurídico que elimina ese poder constitucional que lo otorga la Constitución? Porque es hasta discriminatorio, pues. Están discriminando exactamente. Claro. Entonces, esto va contra el principio de que todos somos iguales y que merecemos el mismo trato, ¿no es cierto?, de la ley y de las funciones del Estado, sin hacer discriminación de ningún orden. Entonces, doctor, estamos entrando en lo que sería una disyuntiva en el asunto de determinar que el fraude no es únicamente la manipulación de datos, sino el aspecto jurídico dentro de la estructura de un Estado. Por supuesto, lo que ya ha venido fraguándose antes de este proceso electoral y que se ha consumado evidentemente en el transcurso del mismo y luego de la realización o en el transcurso de la realización de los escrutinios. Ahora, le quiero preguntar algo importante dentro del aspecto de la parte política que se viene dando en la República del Ecuador. Usted es jurisconsulto, usted también fue candidato a la presidencia de la República, señor doctor. Y el abogado Nebot dijo algo importante: hay segunda vuelta en la República del Ecuador sin que el Consejo Nacional Electoral haya dado el resultado oficial, señor doctor. ¿Qué es lo que está sucediendo constitucionalmente con esas declaraciones, doctor? Yo considero de que esas declaraciones tienen fundamento en los resultados dados, en primer lugar, por el Exit Poll, en segundo lugar, por los representantes de participación ciudadana, ¿no? Y en tercer lugar, por los propios resultados proclamados hasta cuando se habían escrutado el 87, me parece, o 90%. 90%. Lo que se corrobora con los cálculos que han hecho entendidos en la materia, matemáticos, de que es imposible que con el 13% restante más o menos, pueda llegar al 40% de los denominados votos válidos el señor Lenín Moreno con su candidato vicepresidencial Glass. Ya, doctor, pero hay una circunstancia, por ejemplo, cuando el pueblo ecuatoriano, porque de acuerdo a los datos que el mismo Consejo Electoral arrojó en los porcentajes del corte último que se tiene,
es más del 60% que el pueblo ecuatoriano no votó por Alianza País. Entonces, eso significa que el pueblo ecuatoriano podría desobedecer la orden del Consejo Nacional Electoral de aceptar un resultado, y el pueblo ecuatoriano está en la capacidad jurídica y constitucional de decir existe segunda vuelta. No se atreven, yo considero que el Consejo Nacional Electoral no se atrevería a torcer completamente la voluntad popular, haciéndolo ganar en primera vuelta al señor Lenín Moreno. De ninguna manera, porque eso implicaría una explosión popular, y estimo de que en esa explosión popular las Fuerzas Armadas, por lo menos los estamentos inferiores, no, o un sector importante de los altos oficiales que no están comprometidos con la corrupción, de la que las Fuerzas Armadas también han sido víctimas a través, por ejemplo, de estos procesos constitucionales, ¿no es cierto?, que han pretendido someter a algunos de sus miembros por el hecho de haber contestado determinados mensajes del presidente de la República de uno u otro modo. Pues. Claro. Ahora, doctor, pero el abogado Nebot, y quiero centrarme en ello, él dijo, habrá segunda vuelta en el Ecuador, y yo recurro a lo que es la Constitución del Ecuador en el artículo 1 y en el literal segundo, dice: la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Si el pueblo ecuatoriano en las calles está pidiendo segunda vuelta, señor doctor, entonces, ¿cómo quedan las decisiones del Consejo Nacional Electoral cuando la Constitución determina que el pueblo es el soberano y allí radica toda la autoridad? Es un síntoma importante las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral en la cadena nacional que dio el día de ayer. Es decir, que la tendencia de que exista una segunda vuelta se mantiene, por no decir abierta y categóricamente que los resultados han determinado de que exista una segunda vuelta. En estas consideraciones hay una segunda vuelta porque así lo ha decidido la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Y por tanto esa decisión va a hacerse respetar por los mismos votantes y por el pueblo ecuatoriano, independientemente de que hayamos votado o no por Lasso. Ese es otro asunto, porque aquí está en juego el respeto a la voluntad popular, y con eso no se puede, o eso no se puede manipular de ninguna manera. Doctor, los pilares de la República están afectados por cuestiones ideológicas y por estos detalles que se están produciendo. Están afectados por la politiquería, yo tengo que señalar, porque independientemente de que todos tengamos una ideología, todos los seres humanos que vivimos en sociedades como las nuestras tengamos una ideología, pero en el caso de los militantes de país y sus dirigentes, evidentemente han principalizado los intereses personales y de grupo a los intereses del colectivo, por mucha propaganda y publicidad que hagan en contrario, ¿no? Independientemente de las famosas obras que sí existen, pero tienen su cuestionamiento, como las carreteras, por decir algo. Independientemente de eso, el presidente Correa, me parece a mí personalmente que ha desbordado la paciencia de los ecuatorianos, pretendiendo hacer lo que le da la regalada gana, y estos pueblos del Ecuador ya han dado muestras de que pacientemente pueden soportar determinados embates como los producidos por el gobierno de Correa, por el propio país, pero como el propio adagio lo señala, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y han sido 10 años de toda esta andanada, y estimo yo que el pueblo ya no quiere más. Y así lo he expresado en las urnas. Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. Interesante el diálogo y también las precisiones que usted las determinó a través de Prensa Radial. Seguimos informando. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, pues, y a toda la familia por la oportunidad que me han dado de disfrutar de esta hermosa mañana.
Gracias, doctor. El doctor Fausto Moreno Sánchez estuvo en Prensa Radial haciendo información y un análisis político de lo que está sucediendo en la República del Ecuador. Seguimos informando.